al texto áureo de nuestra enseñanza. Estamos con la humanidad y su pasado. Es capítulo 3, versículo número 13, en donde el apóstol Pablo habla de una profundidad que es la que estamos escudriñando para que nosotros estemos conscientes de cuáles son nuestros orígenes. Todo problema del alma tiene un origen y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estoy consciente de que lo hago de esta manera porque el deseo de mi corazón es que usted tenga conocimiento para que cuando usted tenga este conocimiento Dios lo pueda usar y poder sustituirnos a los que tenemos que un día ceder el tiempo, el lugar a ustedes que comienzan. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios, el versículo número 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre eterno, te suplico que seas propicio una vez más. Señor, síguenos enseñando tu palabra. Señor, soy testigo del efecto que estas enseñanzas está haciendo en la vida de nosotros, tu pueblo, Señor. Que aunque el sentir ha sido formar siervos, siervas tuyas para esta área que muchos han descuidado como ministros. Señor, sé propicio, cumple el propósito por lo cual pusiste esto en mi corazón. Y te pido, bendito Dios, que aquellos que tú has llamado para este ministerio, Señor, que ellos puedan estar receptivos y con un corazón bien dispuesto. No cuando ellos quieran, sino cuando tú los quieras usar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Bendice a mi hermana Liliana Rodríguez, a mi hermana Beatriz Castro. Sigue haciendo esa obra maravillosa en sus vidas. Señor, sabiendo que esto ha acontecido para la gloria de tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Voy a repetir lo que hace un momento estaba diciendo. He visto el efecto de estas enseñanzas y le doy gracias al Señor. Eso prueba y confirma que nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser restaurados. E insistiendo de que el problema grave que nosotros tenemos o el origen que nosotros tenemos de los conflictos y de los problemas que hay en nuestra vida, que son nuestra alma, son de un pasado. Y es por eso que estamos profundizando y al tener este conocimiento de la administración al alma es llegar al origen de las cosas. Y el Génesis es el origen de todas las cosas, el origen de los problemas del hombre, y eso es lo que estamos tratando, la manera de conocer, de darnos cuenta cómo fue nuestra vida. Pues el libro del Génesis en su primer capítulo enseña cómo es que las cosas comenzaron a cambiar. Hay muchas cosas que todavía son un misterio, pero lo que necesitamos saber, Dios nos lo va a revelar. Y esto es muy importante porque para poder que se nos revele, definitivamente que debe haber una disposición en nosotros. Esa disposición basada o sustentada por una necesidad en nosotros. Hasta que uno está consciente de esa necesidad, es que uno puede preocuparse por indagarse diligentemente cuál es el origen de nuestros problemas. Con las personas que el Señor durante no sé cuántos años, a veces no me gusta decirlo porque se ve como jactancioso, pero con tantos años de estar en esta área, él prácticamente podría decir que el 100% es el pasado, el problema que nos afecta. Y es un pasado que es necesario que nosotros debamos de corregir. Es un pasado que debemos de sanar. Mientras no sane ese pasado, siempre nos va a estar afectando.
Cada vez que algo lo detone, afectará nuestro momento, afectará nuestra vida, afectará a los que están a nuestro alrededor. Por eso le he pedido al Señor que me dé esa perseverancia en dar esta enseñanza o este tipo de enseñanza, porque aunque no lo sepamos, nosotros lo necesitamos. Estábamos en lo que es el punto, la humanidad y su pasado. Y mencionaba que Adán fue creado a determinada edad. Esta edad es una edad, habíamos estudiado anteriormente y usted me va a comprender, una estatura perfecta. Dios formó y le dio vida a un hombre perfecto, a un hombre con una estatura perfecta, pero una perfección y a la vez una eternidad. Fíjese bien, una eternidad condicionada. Y estos son de las cosas que estamos tratando nosotros de poder entender. En el libro del Génesis, capítulo número 2, dice así el versículo 7, 2:7 del Génesis, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si usted nota, no tuvo niñez. Si usted nota, no tuvo nacimiento. Si usted nota, no tuvo adolescencia. Si usted nota, no tuvo juventud, sino que lo creó hombre, lo creó en un estado perfecto. Ya vimos en la enseñanza anterior, o en las dos anteriores, qué fue lo que afectó, y todavía no he terminado con esto. También el versículo número 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí nos damos cuenta que Dios le dio una perfección condicionada, le dio una eternidad condicionada. Significa que mientras Adán no desobedeciera, iba a permanecer el tiempo que fuese necesario en el huerto. No podemos establecer el tiempo que Adán se mantuvo en este estado de perfección. Recuerde, siempre condicionado. Entonces, no podemos establecer cuánto tiempo pudo haber pasado Adán. No nos interesa el tiempo que pasó en ese estado. Lo que nos interesa son los detalles de lo que le aconteció, porque eso es exactamente lo que afecta a nuestra vida. Cuando el Señor, y vayamos al capítulo 1 de Génesis siempre, cuando vemos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí en otras porciones de las Escrituras, como en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, encontramos acontecimientos en la tierra antes de que Dios hiciera al hombre. Esto es desde los tiempos de Luzbel, del tiempo de la caída de Luzbel, etc. Ahí encontramos reinos, ahí encontramos pueblos, ahí encontramos príncipes, ahí encontramos reyes, ahí encontramos todo lo que hoy tenemos como humanidad. El libro de Eclesiastés dice que lo que es ahora ya existió antes. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Pero en esta época, que estamos hablando de Génesis 1:1, el hombre todavía no había sido creado. El hombre del 1:26 y lo que se habla del hombre en el capítulo 2 que leímos, que Dios le dio ese aliento, le dio espíritu por su nariz para que él pudiese tener vida. Sin ese hálito de vida, él solamente era barro, era polvo. Entonces, en el versículo número 2, esto habla de la condición en la cual se encontraba la tierra antes de que el hombre fuese puesto en el huerto del Edén. Esto nos da luz a nosotros para que nos demos cuenta cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Teníamos un pasado muy diferente al de Adán, pero
en el sentido de lo que nosotros vemos como pasado. Nosotros cuando vemos nuestro pasado y analizamos nuestro pasado, solo vemos desde el momento en que fuimos engendrados o fuimos concebidos por nuestras madres, y de ahí comenzamos nosotros el conteo, el tiempo de nuestro pasado. Pero nuestro pasado viene desde Adán. Y esas son las cosas que las cuales nosotros debemos de comprender. Lo de Adán es el ejemplo para nosotros. Lo del principio de la creación es una enseñanza para nosotros. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Y en esto quiero introducirme un poco, porque realmente es muy importante que nosotros entendamos esta verdad. Dice, y la tierra estaba, fíjese bien, estaba. En el versículo número 1 dice que en el principio creó los cielos y la tierra. El versículo número 2, o el siguiente, que también no podemos, no se sabe, ni sabemos calcular el tiempo que hay de diferencia entre el versículo número 1 y el versículo número 2. Porque era un tiempo en el cual había una perfección condicionada como la que se le dio a Adán. Pero no podemos nosotros, lo que sí se sabe es que fue una buena cantidad de tiempo. Pero ¿cómo se encontró ya en el versículo número 2? Significa que entre el 1 y el 2 se dio un acontecimiento que no lo podemos encontrar así simplemente, sino hasta que profundizamos en las Escrituras y Dios nos revela y nos da el entendimiento para ubicar esa porción, ejemplo, en la de Isaías, por ejemplo, la de Ezequiel y de otros profetas, y las ubicamos. Inclusive Isaías las ubicamos en ese tiempo, y ahí es donde nos da la revelación qué fue lo que pasó entre esos dos versículos. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien, porque Dios es un Dios de orden. Y aquí encontramos que la tierra estaba desordenada. Entonces, podemos darnos cuenta de que algo pasó. Y dice la Escritura, y la tierra estaba, fíjense, estaba. Nosotros no fuimos creados como nacemos. Si lo vemos como humanos, nosotros cuando nacimos no fuimos creados así. Ya existe una naturaleza caída. Nuestro principio en Adán no era así. Entonces nosotros, al nacer caídos, al ser engendrados y concebidos, como dice David, en pecado, en el Salmo 51, entonces significa que nuestro principio no fue así. Fíjese que esa palabra estaba, es la palabra haya, en hebreo, con J y Y, haya, significa llegar a ser. Significa que la tierra llegó a ser. Cuando dice estaba desordenada, llegó a estar desordenada. Esa sería la aplicación, llegó a ser. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que la llevó a hacer? Si nosotros venimos de Dios y en Dios hay perfección, ¿por qué nosotros venimos? Ejemplo, mire, tremendas las porciones que uno se encuentra cuando el Señor le dice, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién nació, quién pecó para que éste naciese ciego? ¿Sus padres o él? Entonces, mire qué tremendo, significa que existía la posibilidad de que sus padres habían pecado. Es cierto, fácil deducir y decir, bueno, sus padres cometieron algunos errores y su hijo salió afectado. Sus padres tenían alguna enfermedad venérea por un desorden moral en sus vidas y el hijo nació contaminado. Su madre tuvo algunos problemas en su embarazo y afectó al bebé. Su madre fumaba, su madre bebía, su madre se alcoholizaba, se endrogaba, o el papá, y es por eso que el niño salió con este defecto o con este problema mental, etc. Eso es bien fácil. Sí, pero lo otro es, pero no pecó este. Ahí es el asunto. No pecó ni sus padres ni él para que haya nacido ciego. Entonces, si él no había nacido y nació así porque había pecado, la pregunta que siempre hemos hecho es, entonces, ¿dónde pecó? ¿Me estoy dando a explicar? Entonces significa que se puede pecar desde antes de ser engendrado y desde antes de haber sido concebido. Y se puede pecar
posiblemente también estando en el vientre de nuestras madres. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando somos engendrados, cuando somos concebidos, en esa unión ya hay una naturaleza caída. Significa que el cuerpo es el que tiene tiempo, pero el alma no. Entonces el alma ya percibe, por eso siempre se ha enseñado y hemos encontrado, cuando estamos ministrando a las personas, nos damos cuenta que el Señor nos lleva al génesis de sus vidas, nos lleva al origen de sus vidas, nos lleva al engendramiento, nos lleva a la concepción, nos lleva al tiempo de gestación de esos 9 meses que pasaron cosas que cómo es posible que Dios las revele. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo no va a escudriñar lo nuestro? Entonces hay mucha gente que fue afectada en el vientre de su madre. Hay gente que fue afectada en el momento en que fue engendrada por su padre. Amén. Y es por eso que es peligrosa una violación. Y es por eso que es peligroso engendrar, concebir en un estado no normal. Ya sea por alcohol, por drogas, ya sea por inmundicia. Porque es preocupante. Y fíjense, doy toda esta información porque esta información debemos de saberla. Yo estoy haciéndolo como una enseñanza para gente interesada, no tanto en una enseñanza para que la vida sea restaurada, sino para que tengamos nosotros el conocimiento por dónde puede andar el origen de los problemas de la gente que estamos ministrando. Pero ¿cuántos han sido engendrados o concebidos en medio de una pornografía? ¿Qué es lo que está incentivando? ¿Qué es lo que está motivando? ¿Cuál es el espíritu que se está moviendo? Por eso el Señor le dijo a Adán cuando estaba en un estado perfecto, tienes que guardar. Y es por eso que hacíamos énfasis en una enseñanza hace muchos años, especialmente sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es la serpiente. El Señor le puso esos cuidados, esas alertas al hombre. Pero ¿cuántos, hermanos, lamentablemente, por los desvaríos de su juventud, por la picardía, por lo prohibido, por cuando no hay ese cuidado moral, ¿cómo que se le llama? Cuando hay carencia de, ayúdeme, cuando alguien vive en un solo cuarto con todos sus hijos y promiscuidad, gracias. ¿De cuántos tenemos problemas de promiscuidad? Hermano, qué tremendo eso. Ahora, ¿cuántos somos afectados por eso? Esa promiscuidad nos llevó a la picardía. Esa promiscuidad nos llevó a lo oculto. Esa promiscuidad nos llevó al deseo no natural. Eso nos llevó a la masturbación. Eso nos llevó a relaciones extramaritales. O sea, antes del matrimonio. Y cuando ya venimos al matrimonio, ya no funcionamos porque ya no tenemos aquello que nos motivaba a excitarnos. Entonces, ahí viene la pornografía. Y la pornografía es usada para excitarnos y para poder funcionar. Y es por eso que no estoy de acuerdo en que usted busque profesionales en esas áreas. Para eso tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo, a la palabra y a los siervos, que nunca le van a recomendar que se masturbe, como los profesionales lo dicen. Dese gusto, tenga relaciones con la mujer que quiera, con el hombre que quiera, sea libre. No es esa. Entonces, por eso estamos tan amolados, no sé qué palabra usar, estamos tan amolados, porque mire lo que en el medio en que nosotros vivimos. Por eso, la pregunta, muchas veces los niños sin haber visto nada en televisión, ¿por qué tienen picardías si no tienen edad, pero no tienen ni 3 años? Ah, entonces hay una contaminación. Ese niño fue contaminado. ¿Cómo fue engendrado? ¿Cómo fue concebido? Y después viene esta persona a los 20, a los 30, a los 40, 50 años y viene a buscar ministración. ¿Y cómo nosotros vamos a poder detectar que fue en su engendramiento el problema? Que fue por promiscuidad en su niñez. Increíble, los padres
no tenemos ese cuidado, digo, me incluyo porque soy padre, no tenemos ese cuidado de que muchas veces no estamos conscientes y a veces creemos, no, si el niño está dormido, oiga. Y no digamos si tenemos a otras personas durmiendo con nosotros que no son nuestra pareja, estando nuestra pareja. Todo eso afecta. Usted no sabe lo que hay en ese universo que se llama mente. Usted no sabe lo que está deseando, usted no sabe lo que está pensando, usted no sabe lo que está disfrutando. No, 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 si es mi hermana, es mi hermano, es mi cuñado, es mi cuñada. No, 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 si es mi tío, mi padre puede ser. Mire a las cosas que nos expone nuestra naturaleza caída. Mira lo que nos expusieron nuestros padres por tener una naturaleza caída. Y cuando venimos al Señor, es cierto, es una bendición, pero ¿qué conflictos son los que tenemos? Esos conflictos, si no se tratan, no se eliminan. Le estoy hablando de aspectos morales y aún los aspectos morales que vienen a afectar la vida nuestra, porque nuestros conflictos no giran solamente en lo sexual. ¿Cuánta gente en un estado depresivo que nunca lo supera? No digo depresión literalmente, pero un estado depresivo. Y no mejoran y no cambian. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay ahí? ¿Qué hay? Ya vamos a llegar. Tinieblas. Hay tinieblas. Entonces, ¿para qué sirve Génesis 1:2? Para que veamos cómo Dios encontró la tierra, cómo se volvió la tierra y qué fue lo que Dios comenzó a hacer con ella. ¿Me estoy dando a entender? Bien, espero que sí. Llegó a ser. Fíjese bien, esa palabra, hayá, significa llegó a ser. También significa caer, o sea, la tierra cayó. ¿Usted sabe lo que significa caer? Y no hablo en el sentido de caerse, no, caer como persona, caer como humano. La tierra cayó, igual que al hombre. El hombre cayó. El hombre fue puesto en una tierra que había caído, en una tierra que tenía un pasado. Por eso Dios le dijo, ten cuidado. Y hemos aclarado el por qué Dios le dijo que guardara, porque él como perfecto había sido puesto en una tierra que estaba restaurada, pero había tenido un pasado. La tierra estaba apta para él, pero lo que se movía en los aires no era parte de esa tierra. ¿Me estoy dando a explicar? Porque la tierra fue restaurada, pero estaba llena de espíritus, de ángeles caídos. Entonces, esa misma palabra, convertir, significa que la tierra se convirtió en un desorden. Debemos darle el sentido a la palabra. Se convirtió en un desorden. Esa es nuestra vida en esencia. Somos testigos de que cuando vinimos al Señor, fíjense, cuando vinimos al Señor, veníamos en un estado caído, en un estado desordenado. Y el Señor, al venir la luz a nosotros, comienza a ordenar nuestra vida. Comienza a levantarnos de esa naturaleza caída. También se ocupa para quedar, o sea, quedar, volver. Fíjense qué tremendo, a mí me llama mucho la atención porque dice volver. O sea, la tierra se volvió desordenada. Ahora, ¿qué entiende usted cuando oye la palabra volver? ¿Qué entiende cuando el original en el Salmo 23 David lo termina diciendo, y a la casa de Jehová volveré? ¿Qué es volver? ¿Comprende? Ahora, a eso le aplico yo Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Israel, de ti me saldrá el libertador. ¿Verdad? Miqueas 5:2, tal vez me lo ponen los hermanos ahí.
Si no lo hayan, Miqueas está después de Apocalipsis. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas. Oiga, y sus salidas, porque si vemos que estaba, y se ocupa la palabra, volvió, ¿cuántas veces entonces la tierra fue desordenada? ¿Cuántas veces la tierra fue alcanzada? En este caso, que estamos viendo de Ezequiel 28 y de Isaías 14, fue alcanzada por el que la cubría, y el que la cubría se llamaba Luzbel. Se volvió. Ahora, significa que nosotros, aunque estemos en Cristo, debemos de cuidarnos de no volver. Porque ya estábamos en tinieblas, ya estábamos desordenados, pero es peligroso volver. Y es por eso que debemos de cuidar nuestra vida, debemos de guardarla, porque hay una potestad que siempre se está moviendo para que volvamos a estar desordenados, que volvamos a caer. Amén. Bien. La otra palabra ahí es desordenada. La tierra estaba desordenada. La palabra tohu en hebreo. Esta palabra significa donde reina la confusión. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo es nuestra vida cuando no estábamos en el Señor? Después venimos al Señor. ¿Se termina la confusión? No. No se termina la confusión. Comienza la ordenación de nuestra vida. Dios comenzó a ordenar en el siguiente versículo. Amén. Dios comienza a ordenar. Entonces, nosotros venimos a Cristo y hasta que estamos en Cristo es que nos damos cuenta de la confusión existente en nuestras vidas. Cuando nos percatamos de esa confusión, cuando nos percatamos de ese desorden, es cuando buscamos la restauración para nuestra vida. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros no buscamos una ordenación. Creíamos que estábamos bien, pero nunca hemos estado bien. Aún estando en Cristo, es cuando más nos damos cuenta de que no estamos bien. Hay muchas cosas que en nosotros hay confusión. Si hay confusión, es porque algo originó en nosotros esa confusión. Y hay que buscar el problema para poder sanarlo, para poder nosotros ser libres de esa confusión. Entonces encontramos que siempre en el versículo 2 del capítulo 1, encontramos que reinaba la confusión. Esta es una raíz que no se usa, pero significa dejar asolado o asolar. O sea, significa destruido, significa derribado. Entonces dice, y la tierra estaba, ¿cómo dijéramos? Y la tierra estaba desordenada, y la tierra estaba arruinada, y la tierra estaba destruida. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, se ocupa también para yermo o para desierto, que es lo mismo, pero ¿cuál es su significado? ¿Cómo estaba la tierra? La tierra estaba, ¿qué significa esa palabra? Cosa que no vale nada. Mire qué tremendo. No valía nada el estado en que se encontraba la tierra, porque todo era caos, todo era confusión, todo era vacuidad. Ahora quiero preguntarle, ¿cómo estaba nuestra vida antes de que Él nos comprara? No valíamos nada. Eso debería de brotar de nosotros gratitud, que cómo es que Él se fijó en mí. ¿Cómo fue que Él me compró cuando yo no tenía valor? Y qué tremendo. Y le quiero decir algo con mucho cuidado. Qué ingratos somos. Porque no estábamos conscientes que no valíamos nada. Estábamos podridos, hermanos. Sin embargo, el Señor, aún así, nos tomó. Entonces, estaba menguada, estaba en soledad. Y fíjese que quisiera que solo, no sé si me va a servir Isaías 34:11. Tal vez los hermanos me lo pueden poner. Isaías 34:11. Gracias por lo que me pusieron anteriormente. Dice,
se adueñará de ella el pelícano y el erizo. Mire el estado en que se encontraba la tierra y cuando el hombre lamentablemente desobedece a Dios. Mire el estado en que se vuelve la tierra y el estado en que se vuelve el alma. Es que es tremendo cuando el alma está en confusión, cuando el alma está en desierto, cuando el alma está en yermo, cuando está arruinada y no sirve para nada. Así como los edificios que están abandonados, destruidos, arruinados por un terremoto, por el tiempo que han estado dando un servicio y eso lo llegó a deteriorar, todo se envejeció, eso queda ahí desolado y es guarida de animales. ¿Y quién reconoce esto? Que éramos guarida de animales. Hablo de espíritus inmundos. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora, ¿nos asusta eso a nosotros? De lo que nos exponemos. Yo pienso que a algunos sí, a otros no, porque otros tomamos con liviandad la vida en Cristo, no le damos la relevancia a la vida nueva que el Señor nos ha ofrecido. No estamos conscientes, hermano. Consciente no es solamente decir, ay hermano, si usted me hubiera conocido antes. Eso no es suficiente. Porque quiero que todos estamos conscientes de cómo éramos antes, pero no le damos el valor a la nueva vida que se nos ha concedido. Y eso es preocupante porque nos exponemos. Volvemos a 1:2 de Génesis. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra hebrea bohu, vacuidad. O sea, falta de contenido. A mí me preocupa algo en el significado de esa palabra. Cuando encontramos bohu, se refiere para ruina indistinguible. Algo que está deteriorado, algo que no sirve, algo que son escombros. Es una ruina indistinguible. En este sentido, solo se ven los escombros, pero no se puede concluir qué era eso. Mire la deformidad de nuestra vida sin Cristo. Significa que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él, pero si realmente nos viéramos cómo somos, a cómo éramos o cómo deberíamos de ser antes de la caída, entonces lo que estamos viendo aquí es un monstruo. Es una deformidad, es una ruina indistinguible. Por eso se le encuentra sentido cuando nosotros encontramos que cuando el Señor nos ve, no nos ve a nosotros, no ve a Eduardo, sino ve a Cristo en Eduardo. Por eso somos aceptos ante el amado, por el amado. Porque si nosotros nos presentáramos delante de Dios, no somos aceptados. Por eso es bien lindo aquello, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por eso el gran misterio que tenemos que estudiar también, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese bien, no la esperanza de la gloria que todos anhelamos y añoramos y ocupamos para que la gente se convierta y acepte a Cristo. Y le dice, mire, usted va a ir a la gloria, mire que allá dice Juan que las calles son como oro, que el mar como cristal. No es ni oro ni es cristal. Es la forma para que nosotros comprendamos cómo es la gloria. Pero la gloria que nosotros vamos a recibir no es esa, sino Cristo en nosotros. O sea, la formación de Cristo en nosotros. Esa es la gloria, esa es la esperanza de gloria, que es diferente. Amén. Si no, hermano, va a pasar como el libro de los Cantares, donde la sulamita no quiere abrirle al amado. Ella se ha bañado, ella se ha puesto sus óleos, sus perfumes, no quiere ensuciarse los pies para ir a abrirle al amado. Mire todo lo lindo, lo precioso que ella pudo haber tenido, pero no le abre al amado. Y cuando ella se percata, el amado se ha ido, entonces todo aquello precioso, todo aquello lindo, de nada sirve si no está Él. ¿De qué sirve que tengamos la iglesia más bella si el Señor no está con nosotros?
Por eso, aún en el desierto, Moisés le dijo al Señor, sin tu presencia con nosotros, no nos muevas de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Y ahora, ¿cuántos podemos vivir sin el Señor? ¿Cuántos podemos estar sin su presencia? ¿Y qué decimos? Que somos cristianos. ¿Y sabe qué diría yo? No, estás desordenado y estás vacío. Hay ruinas. Una ruina indistinguible. Es terrible cuando con las personas que vienen a ministrarse, es igual cuando a los médicos se les presentan pacientes que no hayan por dónde comenzar. De todo padecen. Todo les duele. Hasta la sombra les duele. Qué tremendo es encontrar gente que uno, hermano, no haya por dónde comenzar. Es un caos terrible. ¿Pero a qué se debe eso? Vea los estilos de vida. Vea la liviandad con la que viven. Vea la frescura con la que se desenvuelven. No tienen pena, no tienen vergüenza. Hay caos. Hay vacuidad. Cuando dice vacuidad o vacío, es que carecemos de nuestra identidad. Hemos perdido nuestra identidad. Nos hemos vuelto guarida de espíritus inmundos. Hemos perdido nuestra identidad. Cuando nosotros analizamos al endemoniado o a los endemoniados, porque ahí lo sacan 1 y 2, pero hablemos del menciona Marcos, creo que habla solo de 1. El endemoniado que residía en Gadara, usted puede darse cuenta que no vivía como humano. Vivía en sepulcros. ¿Y qué significa vivir en sepulcros? No hablo literalmente de lo que es vivir en una tumba. Sí, desde el momento claro de decir tumba, ahí es donde habitan los muertos. Y vemos el comportamiento y vemos que habían espíritus feroces en él y que era tomado con grillos y se hería con las piedras, etcétera. No estaba en su sano juicio. No estaba loco. No era una enfermedad la que tenía. Era posesión en su vida. Estaba desordenado y estaba vacío. Había perdido su identidad. Ni siquiera se podía comparar con un humano normal caído. Porque los humanos normales no vivían ahí. Pero note que estaban casi en la misma condición con los que no estaban aparentemente poseídos, que cuando el Señor hizo esa obra, lo echaron de sus contornos. Porque no querían perder su estilo de vida y no querían perder su negocio ilícito. No debían de estar criando cerdos. Ahora, ¿cuántos estamos criando cerdos? ¿Sabe qué vamos a hacer? O hacemos, echamos al Señor. Qué triste, ¿verdad, hermano? Y muchos así hacemos con el Señor y no nos percatamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos permitido que el Señor ilumine nuestras vidas. No hemos permitido que el Señor separe. Porque la confusión que reinaba en la tierra era esto, que la tierra estaba completamente inundada de agua. Y el Señor tenía que separar las aguas de las aguas. Y llamarle a lo seco tierra. Era tierra, pero estaba inundada. Somos humanos, pero ¿cómo estamos? Amén. La tierra estaba vacía por un sentido, pero por otra estaba llena de desorden. Qué tremendo. Nosotros estamos vacíos de Dios, pero llenos ¿de qué? ¿Inundados de qué? Si lo que menos tenemos es de Dios, si lo que menos hacemos es adorarle, es entregarnos, es llenarnos de Él.
Y lamentablemente muchos evangélicos lo que tenemos es religión evangélica. Pero hay confusión y hay desorden en nuestra vida. Y ahí vamos a seguir. Porque Dios se mueve. Pero no somos como esta tierra que Dios la ordenó. Dios se sigue moviendo en nosotros y no le damos importancia. Cuando hay vacuidad, son los espíritus inmundos los que gobiernan. Como hablábamos un día de estos, una mente vacía, cuevas de Satanás. Una mente vacía, taller de Satanás. Y eso lo hemos enseñado durante 30 años en este lugar. Y yo lo oí antes todavía. Una mente vacía es un taller de Satanás. Por eso debemos de tener cuidado. Cuarta palabra. Y la tierra estaba, ya vimos que estaba, se volvió desordenada, confusión y vacía, vacuidad. Y las tinieblas. Oiga. Mire lo que está antes para llegar. Y las tinieblas. Oiga, ¿y quién acepta esto? ¿Quién acepta que tenemos tinieblas? No se puede ministrar si no reconocemos, si no nos hemos percatado que en nosotros hay tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Yo tengo aquí la palabra que se usa en el hebreo, es la palabra Hoshek. Inicia con K. Hoshek. Eso significa oscuridad, o sea, falta de claridad, falta de luz para percibir las cosas. Mira qué tremendo esto, para percibir las cosas. ¿Cómo vamos a percibir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a fijar? ¿Cómo vamos a ver nuestra miseria? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de nuestra desgracia? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de nuestras áreas dominadas por espíritus inmundos si no permitimos que la luz venga a nuestra vida? Nos conformamos con un poquito de luz. Y ese poquito de luz solamente nos convence a la hora del culto y pasamos a ministrarnos al altar. Pero solo permitimos que ese poquito de luz llegue a nuestra vida. Solo estamos presentando una área que fue descubierta por el Señor, pero no le damos interés en que hay miles de áreas que deben de ser iluminadas también por medio de la palabra. No era en vano el candelabro en el lugar santo. El lugar santo es el alma en figura para nosotros. El atrio es el cuerpo, el lugar santísimo es el espíritu. Y el candelabro para iluminar fue puesto en el lugar santo. Y en el lugar santo no podía entrar sino el sacerdote. Y en el lugar santísimo no podía entrar sino solamente el sumo sacerdote. Solo el Espíritu Santo puede llegar a su espíritu. Pero el sacerdote puede llegar al lugar santo. Y no permitimos que el sacerdote intervenga en nuestra vida. Quiero decirle algo, hermano. Es triste, como pastor, atender a la gente que viene guardando cosas, que no vienen con la disposición. Quiere que le ayude a que se le resuelva este problema, pero no el problema de su alma, no el problema de su vida, no el origen de lo que esto es. No, arrégleme esto. Échemele un aditivo nomás al motor. No, pero mire, necesita un overhaul, dicen algunos. No, solamente hágamele algo que tape, que no deje que se vea que está mal el motor. Solo échele un aditivo. Especialmente los que venden hacen eso. Es triste cuando uno ve a la oveja que parece más cabra que oveja. Y estoy siendo misericordioso. Que solamente vienen a que le compongan el problema este. No, mire, yo quiero que arregle a mi mujer. ¿Y usted? No, es que el problema es ella. No, mire, es que yo quiero que arregle a mi marido. ¿Y usted? No, es que el problema es él. No, es que lo que yo quiero es que me corrija a mis hijos. ¿Y usted? No, mis hijos son el problema. Por eso cuando le ponemos límites a nuestros hijos no funcionan si en nosotros no hay límites.
Por eso no va a haber una restauración en una administración para nuestros hijos, si nuestros hijos saben que nosotros somos los que necesitamos primeramente la administración. Entonces ellos vienen por obediencia porque no les dan de comer. Ellos vienen porque no les quitan el celular. Y no sé qué otras cosas hacen jóvenes. ¿Usted cree que yo no me percato de que vienen únicamente porque los traen? Este joven no necesita liberación. Él no necesita liberación porque él no la quiere. Uno viene y tiene que hacer el de los panes. Ya no quiero decir baboso. Uno tiene que hacerse el de los panes. Uno tiene que hacerse al lado del joven porque el joven no tiene la culpa. ¿Y de qué me sirve quedar de enemigo del joven? Si todos no van a corregir nada, mejor sigo siendo amigo del joven. Como le conté una vez. ¿Y usted qué dice, pastor? Me dijo en la mesa de ellos, yo he invitado. ¿Y usted qué dice del pelo de mi hijo? Una gran volada aquí así. Bien lindo, le dije yo. ¿Qué? Me dijo. ¿Y qué quiere que le diga? Hermano, si me están dando de comer, me están dando de dormir, me han invitado. Y el joven, desde que antes de que yo saliera aquí, estaba haciendo arreglos para llevarme a ciertos restaurantes que él quería que yo conociera. Y yo iba a salir de tonto. Hermano, no fui sabio. Así que el joven hasta este día me manda saludes. Si yo le digo cortate el pelo, me hubiera aborrecido y todo, él iba a seguir siempre peludo. Porque si en 5 años los papás no se lo habían podido quitar, no se lo iban a quitar tampoco después. Y quizás él hubiera querido que yo agarrara la tijera y se lo cortara. No, usted es el tata, hágalo. Yo no soy autoridad sobre el joven. Yo soy su pastor, no soy papá. Yo puedo ver a sus hijos haciendo cosas y ese es su problema, mamá, papá. Ese es su problema, no mío. No me puedo meter en eso. Y es bienaventurado el joven que él busca ayuda. Y no porque los papás lo mandan, sino porque están conscientes de que en ellos hay un vacío. Porque en ellos hay confusión, hay un desorden. Y eso significa que las tinieblas están gobernando su vida. Amén. Entonces, es falta de claridad para percibir las cosas. Ahora, donde no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. Hay tinieblas. Fíjese que lindo cuando dice David en el Salmo 27.1. Salmo 27.1. Dice, Jehová es mi luz. Oiga, qué tremendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Que acaso David no pecaba? ¿Cómo no? Él dijo, Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Había un pasado en la vida de David. Pero mira qué lindo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Oiga, ¿de quién he de atemorizarme? En el Salmo 36.9, porque contigo está el manantial de la vida. Oiga, qué lindo esto. En tu luz veremos la luz. Qué precioso eso, hermano. Sin el Señor no nos percatamos de lo que hay en nosotros. Efesios 5.13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué? Todo. Por eso es importante. Ahora, mire, hermano, ¿cree usted que como pastor no me preocupo por la gente que no se congrega? Si congregándose no pueden rendir las áreas porque no quieren renunciar a las tinieblas, porque son gobernados por los espíritus inmundos, ¿cómo va a pasar en sus vidas cuando no se congregan? Hermano, le estoy sacando citas bíblicas, mire, más claras de las que estamos leyendo. Por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso el Señor comenzó, sea la luz. ¿O hizo algo antes de la luz? La luz es lo que manifiesta todo. Amén. Bien, 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él
Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Ahora, volviendo a la palabra hebrea, tinieblas, que fue la que me pusieron hace un momento ahí, es tremendo porque figurativamente, cuando dice tinieblas, es miseria. Significa que cuando nuestra vida está en tinieblas, ¿qué es lo que hay? Miserias. Amén. Aquí está, mire, figurativamente, ¿qué? Miseria. Ve que yo no lo invento. Yo nomás le estoy enseñando, transmitiendo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuántos estamos en miseria? Hermano, es increíble. Estamos en Cristo, tenemos una iglesia, tenemos un pastor, tenemos alabanza, tenemos palabra, tenemos enseñanza, tenemos ministración al alma y entramos como que fuéramos, ¿sí? Como que fuéramos miserables, como que fuéramos huérfanos, como que fuéramos abandonados, como que Dios no nos ama, como que Dios nos ha desechado. Entramos por ahí vencidos. Venimos como nos decía el entrenador cuando jugábamos fútbol o basquetbol. Ya entraste con las patas hinchadas, decía. Ya entraste derrotado. Ya entraste vencido. Es increíble la desidia con la que muchos entramos en este lugar. Hasta para sentarnos. Qué tremendo, hermano. Y uno de pastor dice, Señor, ten misericordia de ellos. Figurativamente, miseria. Imagínense. ¿Qué hacen las tinieblas? Miseria. ¿Qué hacen las tinieblas? Destrucción. ¿Qué hacen las tinieblas? Muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Mire todo lo que significa, todo lo que hay donde reinan las tinieblas. Amén. Hasta en las películas mundanas encontramos esto. Hasta que se notó oscuridad en él. Uno se queda con la boca abierta. El hombre, el humano, las películas que son malvadas y perversas, hasta ellos sacan ahí, hasta que se encontró oscuridad. Uno entiende a lo que están ellos refiriéndose. Por eso es tremendo cuando vemos el caso de Luzbel, un querubín protector, más sabio que Daniel. Increíble cuando dice eso la Biblia. Más sabio que Daniel. Un querubín de 2 unciones. Increíble, hermano, la posición en la cual Dios le había asignado. Y mire lo que dice Ezequiel 28:15, me lo proyectan. Oiga, perfecto, oiga, perfecto, igual que Adán, ¿verdad? Lástima porque aquí entro con Adán y el tiempo ya se me acabó. Adán era perfecto. Entonces, si era perfecto, ¿por qué se dio? Qué tremendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Oiga, hasta que se halló en ti maldad. Oiga, quiero decirle algo. En el caso de nosotros, es todo lo contrario. Él era perfecto, nosotros no. Luzbel era perfecto, nosotros no. Mira, yo no sé si me está discerniendo, ¿verdad? De discernir lo que estoy tratando de decirle con mi gesto. Fíjese bien, perfecto eras, nosotros no somos perfectos, nunca hemos sido perfectos, fuimos perfectos en nuestro origen, pero el problema de nuestra imperfección es el origen, o sea, la caída. Por eso ese pasado nos compete a nosotros. Por eso necesitamos saber a qué nos enfrentamos, contra qué vamos a luchar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos de reconocer. El Génesis 1:2 me dice cómo está mi vida, cómo es mi alma. Ahora, hablando de Luzbel, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Dios lo creó no había maldad en él. Permitió que la maldad entrara en él. Ahora, cuando yo le decía, nosotros somos todo lo contrario, nosotros somos imperfectos. Ahora nosotros queremos la perfección. ¿Y cómo vamos a llegar a la perfección? O sea,
¿Cómo vamos a llegar a nuestra restauración? ¿Cómo vamos a llegar a una formación de Cristo en nosotros? Reconociendo que tenemos maldad. Hay maldad en mí. ¿Por qué me voy a ministrar? Porque hay maldad en mí. Hay pensamientos que yo no puedo dominar. Hay apetitos de mi carne que yo no puedo controlar. No sé cómo hacerlo. En mí hay maldad. ¿Ve la diferencia? Por eso qué importante es cuando nosotros reconocemos esto y le decimos: Señor, necesito que me sanes. Necesito que me libere. Hay en mí maldad. Dios no está hallando en nosotros maldad. Nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, hay maldad en mí. Esa es la restauración. Significa que hay un espíritu y hay un soplo de vida en ti o en usted. Significa que Dios ya comenzó a obrar. Fíjese que el versículo número, volvamos a Génesis 1, el versículo número 2, ese era. Fíjese bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice el Espíritu se movía, esa palabra habla de que el Espíritu de Dios revoloteaba, como el ave que está tratando la manera de cuidar sus polluelos, que está dispuesto a cuidarlos, a protegerlos. Así era que el Señor con su creación estaba comenzando a moverse a su alrededor para ver cómo comenzaba. Y es por eso que Él después decide: sea la luz. El Espíritu de Dios siempre está revoloteando sobre su vida, porque Él sabe que en usted y en mí estamos, valga la redundancia, en un estado de desorden. Hemos caído y estamos vacíos en áreas. ¿Por qué en áreas? Porque entiendo que Cristo ya mora en usted. Pero el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hace? Moverse. Y se mueve. Ahora, ¿cuántos le permitimos al Señor que se mueva en nosotros? Amén. ¿Estamos conscientes de que necesitamos restauración? Padre, gracias. Bendito Dios. Porque tu cuidado y tu protección siguen estando activos, Señor. Porque estamos encontrando cuál es el pasado que afectó al primer hombre puesto en la tierra, como conocido como el padre de la raza humana, y Eva como la madre de la raza humana. Señor, qué difícil es reconocer, darnos cuenta que llegamos a ser, que caímos, que nos hemos convertido, que hemos quedado, que volvimos a nuestro estado del principio, caídos. Qué difícil es reconocer que hay desorden y que en áreas de nuestra vida reina la confusión, Señor. Qué difícil es reconocer que hay destrucción en nosotros, que hay ruinas. Una ruina tremenda en nosotros. Una ruina indistinguible. Porque hay un vacío en nosotros. Porque hemos perdido nuestra identidad en muchas áreas.
y nuestra vida se ha convertido en guarida de espíritus que dominan áreas, Señor, que quizás no solamente desde el tiempo de Adán, sino que aún cuando fuimos engendrados y concebidos. Cuando tuvimos nuestra formación del cuerpo, Señor. Sin dueño, sin Señor, en esas áreas, sin ley, sin propósito, sin un fin. Hoy tenemos, hermanos, dueño, tenemos Señor, tenemos una ley, la ley de Cristo. Tenemos un propósito que Dios nos ha revelado. Hoy nosotros gozamos de un fin. Pero hay áreas que no están así. No hemos permitido que la luz de Cristo nos permita percibir las cosas que hay en nosotros. No hay otra manera de percibir lo que hay en nuestra vida, porque donde no hay luz hay invasión de oscuridad. Donde no hay luz gobiernan las tinieblas. Donde no hay luz hay espíritus inmundos. Donde hay ruinas es guarida de tantos animales. Y si hay tinieblas es porque hay miseria en nuestra vida. Hay destrucción, hay muerte, porque muchas cosas en nosotros han muerto. Hay tristeza, hay maldad. Qué bendición es decirle: Señor, veo maldad en mí. No quiero esta maldad. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se sigue moviendo en medio de su pueblo para aquel que le ceda el derecho. En la tierra no esperó derechos, porque era una creación inanimada. Pero en nosotros, su pueblo, Él espera que le cedamos los derechos. Él se mueve como el ave, revolotea sobre sus polluelos para cuidarlos y protegerlos. Dios se mueve para comenzar a restaurar nuestra vida, que es una protección que nosotros necesitamos. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, Señor. Muchos decimos como los valientes, antes de ser valientes, cuando ellos estaban hartos, ya no querían tener esa vida. Solo Dios, hermano, puede obrar en usted si usted le permite. Por eso le dijeron a Lot: corre y escapa por tu vida, no mires atrás. Si alguien de tu casa no quiere, deja, no mires hacia atrás, sigue tú. Hermano, corra y escape por su vida. Dígale: Señor, yo quiero tu luz. Revélame las tinieblas que hay en mí. Hermano, no vas a poderlo rendir todo, pero Dios va a ver tu corazón que anhelas. Porque algunas cosas las podemos rendir, otras no. Ahí es donde el Señor va a obrar, donde el Señor va a ocupar medios, y ocupará medios de gracia. No temas,
Dios no te destruirá jamás. El Señor te ayudará. Por eso nos enseña su palabra, por eso nos revela su palabra, por eso nos enseña de un pasado que para la gran mayoría de los humanos es un misterio, pero el Señor se lo revela a su iglesia, a la que es menester que lo sepa, porque es parte de su restauración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, que vino en búsqueda de la verdad en su vida. Bienaventurado aquel que busca la verdad en su vida. Es porque tiene una vida con propósito. Hermano, no se rinda jamás por nada. Hay una promesa que el que comenzó la obra en usted lo va a perfeccionar. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti. Y yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser